Floricanto presenta. Número 558 del Compendio del Catecismo. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana? Las fuentes de la oración cristiana son la palabra de Dios que nos transmite la ciencia suprema de Cristo, la liturgia de la Iglesia que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, las virtudes teologales y las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a Dios. Por tanto, 4 fuentes de la oración cristiana. Luego aquí viene una cita de San Juan María Vianney que luego leeremos. 4 fuentes de la oración cristiana. La primera, pues como no podía ser de otra manera, es la palabra de Dios, que es la ciencia suprema de Cristo expresada en la palabra de Dios. San Ambrosio, padre espiritual de San Agustín, ¿no? tiene una expresión que dice: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Es que la oración tiene que ser un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Entonces muchas veces decimos: ¿y a mí Dios cómo me responde? Pues a través de su palabra, esa palabra de Dios. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. También en una línea similar, a propósito de ese texto de Mateo 7:7, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, otro autor, Guido el Cartujano, dice: buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Impresionante esta expresión en la que se nos habla de cómo la lectura de la palabra de Dios, la acogida de la palabra de Dios es una búsqueda. Buscad leyendo y encontraréis meditando. De la lectura, de la lección divina, se pasa a la meditación. Bien, esa es la primera fuente, la palabra de Dios. La segunda, la liturgia de la Iglesia. La liturgia, la celebración litúrgica de la Iglesia. Muchos padres de la Iglesia comparan el corazón del que reza. Tu corazón es como un altar. Un altar, porque siempre en una oración hay un altar. Tu corazón es un altar. Entonces nuestra oración es como nos conectamos con el altar de Cristo. Con ese altar de Cristo que estaba en el Monte Calvario. Con ese altar de Cristo que está ahora en las iglesias. Hay un altar. Mi corazón es un altar. Yo muchas veces cuando visito a algunos enfermos en los hospitales les digo: no te olvides de que esta cama es tu altar. Tu altar en el que celebras tu liturgia de acción de gracias a Dios, ¿no? Bueno, pues desde nuestro altar oramos al Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Incluso aunque estemos solos, porque no hablamos de liturgia únicamente porque hay una gran asamblea. Tu oración realizada en secreto también tiene un altar, está unida a la liturgia de la Iglesia. Entonces, fuentes de la oración. Primero, la palabra de Dios, hemos dicho. Segundo, la liturgia. Tercero, dice, que esto igual nos ha podido sorprender, las virtudes teologales también son como una fuente. ¿A qué se refieren las virtudes teologales? Se refiere a que la fe es como una puerta de entrada en la oración, la esperanza es ir a la oración con un vaso, porque uno tiene esperanza en que Dios le va a dar. Es como dice: ¿cómo vienes a la oración sin un vaso? ¿No tienes esperanza o qué? ¿Vienes a por lluvia y vienes sin vaso? ¿Cómo es posible eso? Si vienes a por lluvia tienes que entrar con esperanza, ¿no? Se entra por la puerta de la fe, pero uno se abre en esperanza a acoger el don de la caridad de Dios. El don de la caridad. La fe es la puerta, la esperanza es esa receptividad en la que uno vamos a acoger el don de Dios, y el amor, la caridad es como Dios nos colma en ello. Aquí este punto 558 que estamos comentando nos ofrece una cita de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, en la que se subraya cómo la caridad pues es al final el don que Dios nos da en la oración. Dice:
te amo, Señor. Y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Impresionante, ¿eh? Mi lengua igual no puede en todo momento decir lo que debiera de decir, pero me gustaría que el latido de mi corazón fuese un te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. El latido de nuestro corazón, una expresión de amor a Dios. Esta es una cita bellísima, ¿no?, de San Juan María Vianney. Si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. Y estamos hablando de fuentes de la oración. Hemos dicho la Sagrada Escritura, hemos dicho la liturgia, hemos dicho las virtudes teologales y por último, las situaciones cotidianas. Dice, sí, también las situaciones cotidianas son una fuente de oración cristiana. En todo cuanto acontece, uno ve a Dios que nos habla. Dios me está hablando a través de los acontecimientos y le escucho. Dios me habla en la palabra de un niño. Dios me habla en el testimonio de un enfermo. Dios me habla pues en una noticia de la que he sido testigo. Dios me habla, Dios me habla. Pon tu oído, ¿no? Afina tu oído para ver cómo Dios te está hablando en tantas situaciones cotidianas de las que estamos rodeados. A veces dices, ¿por qué Dios no habla? ¿Cómo que Dios no habla? Afina el oído para percibir su palabra que se dirige a ti personalmente.